Esta historia comienza adentrándonos en un imponente edificio situado en una inmensa metrópolis. Al acceder en su interior, nos vemos rodeados de gente que, con las expresiones a flor de piel, fruto del inminente castigo que se les acerca, o la inmensa tranquilidad de la victoria, ambienta los numerosos pasillos que, flanqueados por diferentes salas, conforman las entrañas del edificio. De entre todas las plantas, de entre todos los pasillos, resalta una sala donde justo al llegar termina un juicio, uno sobre un homicidio en primer grado. Ante un jurado formado por 12 miembros y 2 suplentes, y ante la atenta mirada de los allí presentes, el juez se dirige al jurado. Ahora deberán reflexionar para intentar separar lo real de lo falso. Un hombre ha muerto y la vida de otro está en juego. Si existe una duda racional sobre la culpabilidad del acusado, una duda razonable, entonces deberán exponer un veredicto de inocencia. Si no existiese esa duda razonable, con la conciencia tranquila, deberán emitir un veredicto de culpabilidad. Sea cual sea el resultado, la decisión deberá ser tomada por unanimidad. La sentencia de muerte es ineludible en este caso. Con esta última reflexión, los 2 jurados suplentes son descartados y el resto, 12 hombres, se dirigen a deliberar. Ya en la sala donde se va a desarrollar el resto de la historia, somos capaces de ver cómo, en un magnífico plano secuencia, se nos desarrolla, de forma breve pero contundente, a todos y cada uno de los personajes, llegando incluso a vaticinar algunos hechos posteriores, como cuando el jurado número 7 le comenta al número 5 que ha nacido para sufrir, al ser hincha de Baltimore, sin saber que, al igual que el joven de 18 años que se enfrenta a la pena capital, nació y se crió en un barrio conflictivo. Tras la breve presentación y algunas aclaraciones, se procede con una primera votación. Todo lo expuesto en el juicio parece dejar clara la culpabilidad del joven, por lo que, con un poco de suerte, en 5 minutos tengan la sentencia. Proceden a la votación, a mano alzada. Votos por culpable, 11. Votos por inocente, 1. El jurado número 8 ha votado inocente. El resto de los integrantes del jurado no lo entienden, pero no saben hasta qué punto no lo entienden. El jurado número 8 parece ser el único que ha atendido al juez hace tan solo unos instantes, y es el único que retiene en su conciencia el hecho de que se juzga la vida de una persona. A partir de este momento se ponen en tela de juicio, nunca mejor dicho, los principios, los prejuicios, las vivencias y experiencias, la educación y la moral de todos y cada uno de los integrantes del jurado. Como ya se ha comentado anteriormente, el jurado se encuentra compuesto por 12 hombres, de los cuales no conocemos ningún nombre, por lo que solo los podemos diferenciar por su número en la lista del jurado, razón también por la que se encuentran dispuestos de la siguiente manera en la mesa de la sala. El número 1, el presidente, en su día a día es el ayudante del primer entrenador del equipo de fútbol americano de una escuela superior. El número 2, un trabajador de un banco, con poca estatura y tímido, con poca presencia. Número 3, un hombre que cree tener la razón en todo, lo que piensa y argumenta, pero que se hace valer por encima del resto con el uso de la fuerza. Es irascible y en el fondo solo es una víctima de sus propios actos. El número 4, un corredor de la bolsa, meticuloso y calculador en todos sus movimientos. El número 5, un trabajador promedio que ha sabido rehacer su vida al lograr salir de un barrio conflictivo. El número 6, un pintor de casas con un profundo respeto por la gente mayor. El número 7, un vendedor bromista al que solo le importa terminar rápido el proceso porque tiene pagadas unas entradas para un partido de béisbol. El número 8, un arquitecto, y desde el principio, el único personaje que se preocupa por estudiar bien el caso e intentar deducir
si la acusación es tan clara y evidente como se cree. El número 9. Un jubilado con muchos años de experiencia en la vida, pero que su estado de salud y su vejez no le permite imponerse durante el proceso. Número 10. Un viejo arrogante y charlatán con claras inclinaciones y prejuicios contra el acusado por su procedencia y estatus social. El número 11. Un relojero de origen europeo que comienza la historia de forma tímida y con poca presencia, al igual que el número 2. Número 12. Un publicista con carisma, quien sabe muy bien cómo tratar a la gente para caer simpático, pero que en el fondo no es más que una fachada. Estos son, de forma rápida y poco profunda, los integrantes del jurado que deben de decidir el futuro del caso, donde todos, excepto el número 8, inician con un voto de culpable. Con la llegada del conflicto a la historia, en este caso, la no unanimidad en la votación, se va desarrollando una discusión colectiva durante la cual se nos van exponiendo los diferentes puntos clave del crimen y los motivos por los que, a primera vista, casi todo el jurado ve con claridad la culpabilidad del acusado. La navaja, el viejo vecino del piso inferior, la vecina de la ventana de enfrente y la confusa coartada en el cine. Con el paso de los minutos vemos cómo estos testimonios y pruebas que al principio parecían ser más que incriminatorios, comienzan a reflejar varias irregularidades e imprecisiones que van acrecentando las dudas de los miembros del jurado. Y es que de eso trata la película, de cómo la gente da por supuestas cosas que, con un poco de criterio y observación, no se ven de un tono tan claro. A medida que avanza la trama, varios personajes que en un principio habían votado culpable de forma impulsiva al ver las pruebas de forma superficial, comienzan a pensar por sí mismos, dejando de lado el pensamiento mayoritario y grupal, y poniendo en tela de juicio los hechos, descubriendo, poco a poco, que la situación, en verdad, no es tan evidente y que hay ciertas inconsistencias en la historia. En algunos lugares he visto cómo varias personas se escudan en decir que el que procede mal es el jurado número 8 al manipular los datos para generar la duda en el resto de jurados, casi obligándoles a cambiar de veredicto. Pero no opino lo mismo. En primer lugar, ante la duda, como bien dejó claro el juez desde el minuto 1 de la película, si no se tiene la certeza pura de la culpabilidad del acusado, se debe respetar la presunción de inocencia, pues son muchas, pero verdaderamente muchas, las vidas que, incluso hoy en día, se siguen destruyendo por un veredicto precipitado. El jurado número 8 busca no llevar a la muerte a un acusado del que el jurado no ha entablado una discusión ni siquiera unos 5 minutos. Dicho por él mismo, no sabe si es o no culpable, pero existen varios puntos poco claros que le permiten tener una duda razonable. De hecho, él mismo deja en manos del resto el dar por culpable al acusado si, en una votación en la que él no participa, todos le dan por culpable, donde termina saliendo el voto de inocente del jurado número 9. Incluso más adelante en la historia son varios los miembros del jurado que encuentran más incongruencias en los hechos expuestos durante el juicio. Los jurados 2 y 5 encuentran dudas sobre el ángulo de entrada de la navaja. El número 11 expone lo absurdo del hecho de que el chico vuelva varias horas después a casa sabiendo que se arriesgaría a ser detenido. El jurado número 9 reconoce en el testimonio del anciano del piso de abajo a un hombre infeliz que solo busca llamar la atención por un rato y que después se observan inconsistencias en su versión de los hechos. Es el propio número 9 quien se da cuenta del gesto de la vecina de la ventana de enfrente, quien parece ser que usa gafas pero lo disimula. Por no hablar de cuando varios jurados se contradicen a sí mismos al intentar argumentar en su favor y terminar dándole la razón a la duda. Toda esta confusión llega al tener solo dos posibles resultados, culpable o inocente, y malinterpretar el veredicto de inocente como el de no culpable. En algunos países existe una tercera resolución, que se podría entender como no comprobable o no demostrable, donde entraría mejor el caso de la película. Cuando un hecho no se puede demostrar de forma
fehaciente y clara, con datos y pruebas que no dejen lugar a duda, el veredicto jamás debería ser de culpable, pues se ha de respetar la presunción de inocencia. Pero no nos desviemos de la película. Lo que importa es cómo la trama nos va presentando diferentes puntos de vista y de cómo encarar el conflicto. Desde gente que le es indiferente y que no se toma en serio el estar valorando la culpabilidad de alguien que puede terminar con la pena de muerte, a alguien que va de carismático, pero que en el fondo solo sabe moverse con el resto del rebaño. Gente que da por sentadas las cosas que dicen los que alzan fuerte la voz, pero que con algo de razonamiento empiezan a ver que tal vez no está tan clara la situación. Gente que sus prejuicios le limitan la visión y son incapaces de valorar nada que no esté escrito de antemano en su moral. Y gente a quien las vivencias del pasado le han marcado tanto que refleja en los demás lo que realmente lleva en su interior. A pesar de estar realizada en un 90% en la sala donde se lleva a cabo la reunión del jurado, la película todavía se presta al uso de ciertos gestos y símbolos para reflejar y reforzar ciertas ideas en la película, como el ambiente que se puede encontrar en los pasillos del juzgado donde se lleva a cabo la historia, el hecho de que el jurado número 8 sea el único que vista con un traje blanco o como mínimo el que más claro es, que refleja no diría tanto la pureza como sí el punto discordante con el resto del jurado. La forma de vestir del jurado número 7, quien es el único que viste a rayas y que mantiene en gran parte de la película su sombrero, siendo alguien que denota, de esta manera, las pocas ganas que tiene de mantenerse por mucho tiempo en la sala y que, en realidad, le es indiferente el caso y lo que le suceda al acusado. El uso de los descansos para ir conociendo en mayor profundidad a los personajes, a pesar de jamás conocer sus nombres, y el que para mí implica mayor importancia de todos los símbolos, el ventilador, el cual es la indicación clara de que el ambiente se está caldeando y que el calor, la presión y la tensión que se vive en esa sala va en aumento desde que entran y se incrementa con las discusiones y los cambios de voto, hasta que se nubla la tarde, empieza a llover y deben cerrar las ventanas para evitar que entre el agua. Con la oscuridad que trae la tormenta de verano, deben encender la luz y es entonces cuando se dan cuenta de que el ventilador está conectado al circuito eléctrico con la luz de la sala y ahora ya sí enciende. Y todo esto justo en el descanso tras la votación que ha terminado con el empate a 6 y que es el punto de inflexión del resto de votaciones. Una película fotográficamente precisa, con un manejo de la trama y del ritmo que no da pie al aburrimiento, con una trama que no deja indiferente a propios y extraños y que ha sido cultivo de remakes y reinterpretaciones. Si no la habéis visto todavía, realmente los culpables sois vosotros.